pizca de sal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Ustedes, por favor, si pueden sentarse. Amén. Amén. Estos versículos que acabo de leer forman parte de un párrafo que es muy conocido como Jesús calma la tempestad. Y este párrafo donde Jesús calma la tempestad nos revela a nosotros el más grande misterio que hay en el Evangelio. Una de las más grandes verdades del Evangelio están reveladas en este episodio de la vida real de nuestro Señor Jesucristo y de sus amados discípulos. Esa revelación es el hecho de que Jesús es 100% hombre, pero también Jesús es 100% Dios. Amén. Como hombre, cayó rendido en el mar. Ni los vientos ni la tempestad pudieron despertar, porque él era 100% hombre y había tenido una jornada muy agotadora. Había estado enseñando a las multitudes y como pasapalo le había tenido que explicar aparte a los discípulos lo que le había estado enseñado a la multitud. O sea que fue una jornada muy agotadora y como hombre él se cansó y cayó rendido. Pero como Dios, 100% Dios, él pudo hablarle al viento y hablarle a las aguas, y el viento y las aguas le obedecieron, porque Jesús es 100% Dios. Otra de las cosas que quiero decirle es que este párrafo aparece en 3 de los 4 evangelios. Aquí aparece en San Marcos, pero también aparece en Mateo y aparece en Lucas. Ustedes se dieron cuenta de que aquí los discípulos despertaron al Señor, despertaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo quiero llamar la atención las formas, cómo se relata que despertaron al Señor Jesucristo en los 3 evangelios. Por ejemplo, en el evangelio según San Mateo, en el caso de Jesús calma la tempestad, los discípulos despertaron a Jesucristo diciéndole: Señor, yo dije Mateo, ¿verdad? Mateo dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ese es Marco, perdón. Ese es Marco. Marco lo llaman y lo despiertan de esa manera, diciéndole: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. Ahora, Mateo dice que lo despertaron de la siguiente manera: Señor, sálvanos que perecemos. Y Lucas dice: Maestro, perecemos. Entonces, estas 3 formas en que aparece en los 3 evangelios que llamaron y despertaron a Jesucristo nos revelan lo que yo estoy diciendo, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Cuando los evangelios Marcos,
y Lucas. Dicen que lo llamaron maestro, estaban diciendo que Jesús es 100% hombre. Pero en Mateo, cuando lo despertaron, que lo llamaron Señor, lo estaban considerando 100% Dios, porque los judíos no lo dicen a nadie Señor, sino a Jehová de los ejércitos. Ustedes se darán cuenta, los que leen la Biblia y la estudian con el Antiguo Testamento, cuando Jesús, nuestro Señor, citaba párrafos bíblicos del Antiguo Testamento donde aparece en nuestra Biblia el nombre Jehová, Él entonces los sustituye por la palabra Señor. Entonces, la palabra Señor es un título que los judíos se lo dan a Dios, el Señor Dios de los cielos. Y como maestro se lo da pues a cualquier persona que tiene alumnos y que le está dando clases. Entonces, esto es una parte muy interesante, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero esta parte de la introducción la estoy usando para poder traerle la parte ética, que es verdaderamente la razón del mensaje de esta mañana. Porque yo me pregunto, ¿qué hizo Jesús aquí como hombre, aparte de quedarse dormido? Dice que Él estuvo enseñando a las multitudes en forma de parábolas. Las verdades del reino de los cielos se las comunicó a las multitudes en forma de parábolas. Y esas parábolas fueron explicadas a sus discípulos. En esas parábolas está, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador, que es una de las más famosas. Habló utilizando ilustraciones como la lámpara, que no se pone escondida, sino que se pone en lo alto, hablándonos de la semilla de mostaza, que es una de las más pequeñas, pero cuando crece. Todas esas parábolas nos revelan la grandeza de Jesús como maestro. ¿Y qué maestro? ¿Qué maestro? Superior a los filósofos griegos que enseñaban a través de fábulas. En las fábulas podían hablar los árboles, las aguas, podían hablar las nubes, el sol, la luna, las estrellas. Bueno, y se creó una mitología. Pero Jesús no hablaba de fábulas, sino de casos de la vida real. Entonces, por eso alguien tuvo que decir, nunca hemos oído hablar a un hombre así, con esa sabiduría y ese poder con que hablaba Jesús. Y alguien dijo que le gustaba cómo él enseñaba, porque no hablaba como los escribas y fariseos, sino que hablaba como teniendo autoridad. Entonces, Jesús es un maestro por excelencia. Yo creo que el maestro de los maestros. Ahora, como Dios, Él manifestó una de sus atributos aquí. Uno de sus atributos es que Él todo lo puede. Él manifestó su omnipotencia, que todo lo puede. Por eso es que le dijo al viento que se quedara quieto y que endureciera, y a las aguas que se quedaran quietos. Entonces, Él manifestó uno de sus grandes atributos, que es la omnipotencia. Bueno, ahora viene lo bueno. Esto es lo que yo le dije, fue un pasapalo, una introducción. La pregunta que yo me hago es la siguiente. El Señor se nos revela aquí su gran atributo de omnipotente, que todo lo puede. Pero recordemos que también Él es omnipresente, que está en todo lugar, y que también Él es omnisciente, que sabe todas las cosas, ¿verdad?
¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Jesús conoce todas las cosas. Entonces mi pregunta es, si Jesús, que demuestra que es omnipotente y que sabemos de antemano que Él es omnisciente, ¿sabría Jesús que a unas cuantas millas después de entrar en el lago se iba a levantar una gran tempestad? Mi respuesta es, sí sabía, porque Él conoce todas las cosas. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces yo luego me pregunto, ¿y si Él sabía que se iba a levantar una gran tempestad donde casi sus discípulos iban a morir, ¿por qué no se aguantó un poquito? Y pudo haber dicho, vamos a zarpar dentro de unas 5 horas, mientras pasa la tormenta. Pero no, Él le dijo a sus discípulos, órale, vamos a cruzar el lago. Y los discípulos, ni cortos ni perezosos, arrancaron. Entonces yo me pregunto, ¿será acaso que Jesús quería que sus discípulos pasasen por esta gran tribulación, por esta gran tormenta donde casi pierde su vida? Mi respuesta es sí. Jesús quería que ellos pasaran por esa gran tormenta. ¿Y sabe por qué? Porque todo creyente tiene que ser probado. Este es el triunfo de nosotros los creyentes. Conocer que nuestra fe tiene que ser probada. Porque mire, se nos ha vendido a nosotros un evangelio tan chueco, tan falso, que por ahí usted oye decir, creen al Señor Jesucristo y pare de sufrir. ¿Lo han oído? Esa es una de las más grandes mentiras que hay en el mundo de la actualidad. Pare de sufrir. En la Biblia usted nunca va a encontrar que por ser creyente en Cristo Jesús usted va a parar de sufrir. Por el contrario, el mismo Señor nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicciones. Pero una cosa es lo que nos dice el Evangelio y otra cosa es la que nos dicen algunos evangélicos. Pare de sufrir. Otros nos dicen, declare que usted es cabeza y no cola. Declare que usted es hijo de Dios y todas las cosas le salen bien. Eso a mí me gusta. Pero no es declarando que yo voy a ser cabeza y no cola. Es obedeciendo. Si obedezco, entonces yo voy a ser cabeza y no cola. Entonces, por esas razones, hoy en día, nosotros los creyentes no tenemos una verdadera respuesta ante esa circunstancia en que nos vuelve el Señor de pasar por un tormento en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando el Señor nos acaricia estamos felices y contentos, que pedimos y el Señor nos da. Pero a la hora de la prueba, a la hora de la tribulación, entonces dan las espaldas al Señor, media vuelta y se vuelven para el mundo. Como en la parábola de la semilla, que dice que una semilla cayó en terreno pedregoso, y cuando el Señor le está dando la explicación a sus discípulos, les dice, estos son de los que oyen la palabra con gozo, pero venida la prueba, como no tienen raíces, abandonan el camino. Entonces, esa no debe ser la respuesta que nosotros debemos de darle a la tribulación. Porque estos discípulos fueron probados. Ellos fueron probados y fueron hallados
hombres de poca fe, en otras palabras, fueron reprobados. Y nosotros también somos probados, ¿verdad? Y no queremos que nosotros seamos reprobados, sino aprobados. Como dice el apóstol Pablo, procura con diligencia, con esmero, con esfuerzo y trabajo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tenga de qué avergonzarse. En otras palabras, nosotros somos estudiantes, el Señor nos hace un examen y no queremos que en el examen salgamos aplazados. Pero la razón por la cual muchos de nosotros quedamos aplazados en el examen y en las pruebas de la fe es porque esas filtraciones de falsos evangelios se nos han metido a nuestra vida. Y a la hora de la prueba, entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Si yo soy un redimido por la sangre del Cordero. ¿Y por qué a mí si yo soy hijo de Dios? Bueno, eso pregúnteselo al Señor Jesús. Que cuando Él fue bautizado, Dios dijo de Él, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo estoy muy lejos de que Dios diga eso de mí. Y que me diga que soy su hijo. Pero que Él diga que tiene complacencia de mí, eso está muy lejos de mí. Yo no sé si ustedes están igual que yo, pero me gustaría estar cerquita del Señor Jesús. Pero fíjense, Dios dice de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero aparte de eso, la Biblia señala a Jesús, el Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia, lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. De modo que eso de que nosotros seamos hijos de Dios no nos garantiza a nosotros de que nada nos va a pasar. Por el contrario, el Señor nos advierte y nos dice, el reino de los cielos se hace cada día más fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Palabra de Jesús. Ahora, ¿qué nos enseñaron los apóstoles? Fíjense que en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, voy a leerlo por ahí. Libro de los Hechos, capítulo 14. Verso 22. Dice Pablo así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, oído al tambor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como dicen en Venezuela, coja y me da el vuelto. Y este hombre se lo acaba de decir después que unos nativos lo agarraron a piedra y lo dejaron casi muerto en la orilla de la playa. Para los nativos, Pablo estaba muerto. Y lo dejaron ahí para que las olas se lo llevaran y se lo comiesen los pescados. Pero gracias a Dios que vinieron los hermanos, fíjese usted, después de ser apedreado y dejado como muerto allá en la orilla de la playa, vienen los hermanos, lo bañan, lo curan, ¿y sabe qué hace el apóstol Pablo? Inmediatamente al día siguiente
parte con Bernabé a otra ciudad, ¿sabe qué? A predicar el evangelio. Y unos días después regresa a ese lugar donde lo apedrearon. Y ahí es cuando le dice estas palabras a los creyentes para animarlos, para fortalecerlos. Y le dice dos cosas muy importantes. Número uno, es necesario pasar por tribulaciones. Es necesario. Tenemos que pasar por tribulaciones. ¿Por qué? Bueno, porque ellas nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos dan a conocer cada día más a nuestro Dios. Porque ¿cómo voy a saber yo que Jesús es mi sanador si yo nunca me enfermo? ¿Ah? ¿Cómo voy a saber yo que Dios es mi proveedor cuando a mí nunca me falta nada? ¿Cómo voy yo a considerar a Jesús como mi compañía si nunca estoy solo? Pero es a través de muchas tribulaciones es que nosotros entonces conocemos el poder de Dios, la gloria de Dios. Estos discípulos que habían escuchado palabras muy bonitas por el maestro, no hubiesen conocido que Jesús es el Todopoderoso si no hubiesen pasado por la gran tormenta. De cuando ellos pasan por la gran tormenta y ven cómo el Señor aquieta en un abrir y cerrar, del cerrar de ojos, todo aquello, tienen que decir, ¿y quién es este? Que aún el viento y la mar lo obedecen. Conocieron la gloria de Dios, conocieron quién es Jesús como el Todopoderoso, gracias a esa tormenta. Y así cada uno de ustedes que han pasado por tribulaciones, consideradas como tormenta de muchas aguas. Ahí han conocido ustedes a Dios. Y ustedes saben que Dios es esto, que Dios es aquí, que Dios es allá. Porque a través de las tribulaciones se ha manifestado el poder de Dios. Eso lo dijo Pablo, que había estado pidiéndole 3 veces, Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. ¿Y sabe qué le respondió el Señor? ¡No! ¿Por qué? Porque a través de vuestras debilidades se perfecciona el poder de Dios. Yo me doy a conocer a ustedes a través de todas esas tribulaciones. Por eso es que es necesario. Aunque a mí no me gusta, pero ni modo. Es necesario que pasemos por tribulaciones. Y lo otro es porque a medida que nosotros pasemos por diferentes pruebas, en esas pruebas en que nosotros somos afligidos, entonces Dios nos consuela. Él es nuestro consolador, ¿verdad? Él es nuestro consolador. Entonces, conocemos que Dios me consuela. Yo cuando perdí a mi madre, ese era un dolor que me duraba ya 3 meses y yo no podía ir con ese dolor. Hasta que le dije, bueno, Señor, tú eres el Espíritu Santo, el consolador. Consuela mi alma. E inmediatamente el Señor obró y puso en mí una paz, como dice la Escritura, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hey, yo conocí que Jesús es mi consuelo. Entonces, por todas esas pruebas que yo he pasado, Dios me ha fortalecido y me ha consolado. ¿Para qué? Para que al yo ser consolado, consuele
Amén. Yo tengo toda la autoridad para llegar a la clínica de oncología, a toda esa gente. Algunos están empezando, tienen tantas dudas del cáncer, otros ya están en etapas terminales. Yo puedo acercarme a ellos y hablarles con toda libertad, porque yo pasé por eso y el Señor me consoló, el Señor me sanó. Entonces yo puedo llegar y aconsejar y consolar a otros que estén padeciendo las mismas cosas que yo. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros los cristianos pasemos por tribulación. Eso es lo primero que nos dijo Pablo. Es necesario. Y lo segundo es que a través de ¿qué? Muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No es una, ni son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, son muchas. Y es por eso que muchas veces nosotros en el camino nos cansamos y decimos, pero bueno, ¿hasta cuándo es que la agarró Dios conmigo? No, Dios no la agarró con usted, es el diablo que la agarró con usted. Porque usted ha decidido abandonarlo para seguir a Cristo. Y Él nos desprecia y nos odia porque odia a Jesús. Amén. Pero a Jesús le refala que el diablo lo odie. Y a nosotros también. Porque si Jesús, el Todopoderoso, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Y por qué temerle lo que el hombre nos puede hacer? Porque el hombre lo único que puede hacer es destruir nuestro cuerpo. Pero hasta ahí llegó. En cambio nosotros tenemos a nuestro favor aquel que tiene el poder para quitar la vida y para volverla a poner. Aquel que tiene el poder para guiarnos más allá de la muerte. Gloria a Dios. Así que entonces por eso es que Pablo nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y nosotros quejándonos por los rasguños que nos pasan aquí en esta tierra. Y decimos, no, hoy no voy para el culto, porque el pastor me miró feo. No, si por eso me ni le hablara. Gloria a Dios. Es que le hace falta lentes. Le hacen falta lentes y entonces por la falta de lentes uno a veces se mira así arrugado, pero no es que uno está bravo, no es porque uno no lo quiere. Es por el sol que le alumbra mucho. Y sin embargo hay gente que se va de la iglesia porque el hermano Raúl no me saludó. No está aquí, pero... Y así sucede por tonterías. Por tonterías. Eso no es nada. Absolutamente. Eso no es nada. Con lo que nosotros deberíamos pasar. El Señor lo llama tribulación. Gloria a Dios. A través de muchas tribulaciones. Eso lo dice el apóstol Pedro, pero el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro dice de la siguiente manera, ya como para terminar, ¿sí? Fíjense como dice en el capítulo, primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 en adelante. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice usted el porqué de las pruebas, el porqué de las tribulaciones de nosotros los cristianos, para que se den cuenta que si no llegan, amén, pero si llegan, bienvenido sea.
Amen. Porque a través de esas pruebas dice que sino gozado por cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo. Yo me voy a gozar porque yo no estoy sufriendo porque yo soy un delincuente. Yo no estoy sufriendo porque yo soy un ladrón. Yo estoy sufriendo porque soy seguidor de Jesús. Gloria a Dios. Cuando soy seguidor de Jesús, entonces yo me gano un enemigo Amen. que es el diablo. Amen. Pero así como yo sufro por causa de Cristo, debo estar gozoso porque estoy padeciendo juntamente con los padecimientos de Cristo. Amen. Usted no ve que cuando Pedro lo agarraron y lo azotaron, dice que salieron regocijados de haber sufrido por la causa de Cristo. Amen. Ahora, es que somos masoquistas, que nos gusta que nos den duro por causa de Cristo. No, sino que al nosotros ser partícipes de los padecimientos por causa de Cristo, oiga bien lo que dice el apóstol Pedro. Para que también en la revelación de su gloria, estoy leyendo en el verso 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, fíjese lo que voy a decir, es un honor y es un privilegio que uno sufra tribulación, que uno sea afligido por causa del Señor. Porque así como yo soy afligido por causa del Señor, también por causa del Señor, yo seré bendecido, yo seré consolado, yo seré enaltecido cuando Cristo sea glorificado. Amen. Entonces fíjense que en vez de estar huyéndole a Dios por causa de las pruebas y de las tribulaciones, nosotros más bien tenemos que aferrarnos a Dios. Y yo muchas veces no entiendo lo que a mí me pasa. Muchas veces, muchas cosas que a mí me han pasado, yo no lo entiendo. Pero yo termino diciendo, bueno, Señor, tú sabes lo que haces. Amen. Por eso el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido el mundo. Amen. Entonces yo lo que hago es, bueno, Señor, tú sabes lo que haces. Al cabo Pablo nos enseña de que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito que somos. Una de las cosas que debemos hacer es aferrarnos en Dios, porque Dios tiene la solución. Amen. Dios tuvo la solución en esta gran tormenta. Gloria a Dios. Y Dios tiene la solución en las tormentas que nos toque que pasar en la vida. Amen. Amen. Él tiene el poder para que así como permite Él la tentación, también Él tiene la salida. Cuando usted sea puesto a prueba y ya Dios sepa que usted no aguanta más, entonces ahí es cuando el Señor le pone la salida y usted sale y parece que como las mujeres que están embarazadas, que van a dar a luz y sufren, después que tienen el bebé no se acuerdan de ningún dolor. Por eso es que siguen teniendo más muchachos. Así somos nosotros. Nosotros padecemos, sufrimos a diario. Por causa del Señor se nos están poniendo muchas trabas, porque somos
creyentes, porque somos una iglesia evangélica, se nos están poniendo tropiezos y trabas y cada día va a ser más y más. Pero cuando ya el cristiano diga ya no puedo más, porque verdaderamente no puedo más, entonces Dios va a darnos el consuelo y vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, estas son las razones por las cuales usted sufre. Estas son las razones por las cuales yo sufro. Estas son las razones por las cuales sufrimos todos. Porque no cree que en esta iglesia son los únicos que están aporreados. Y uno va para México y allá encuentra hermanos que están pasando por aflicciones. Y si usted va para Venezuela, allá hay hermanos que usted encuentra que están pasando por aflicciones. Y si usted va para el Medio Oriente y para Europa y para África y por donde usted vaya, que usted encuentre a un seguidor de Jesús, están pasando por aflicciones. Entonces no se extrañe que estas cosas ocurran en ustedes, sino considere que vienen de parte de Dios para darnos sabiduría, para darnos crecimiento, para darnos madurez y hacernos cada día más y más fuertes cristianos. Amén. Amén. Ya dejemos de ser débiles, ya dejemos de ser niños. Como dice Pablo o el apóstol Pedro, no como niños. Ya no, ustedes tengo la necesidad de darles todavía comida de bebé, porque no han crecido, no han madurado. Y eso no es lógico, eso no es natural. Que un niño nazca y se quede bebé. Ese es un fenómeno, es un monstruo. Así somos los cristianos que no crecemos, que no maduramos. Y que a la primera de cambio nos vamos bravos de la iglesia. Y duramos 3 meses y después regresamos. Bien enojados todavía. Praise the Lord. Porque no maduramos, porque no crecemos. Pero cuando nosotros sabemos manejar la circunstancia de las pruebas, la circunstancia de las luchas, la circunstancia de la tribulación, entonces vamos a crecer. Ahí es donde se cumple lo que dice la Biblia, que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Todos esos padecimientos nos ayudan a crecer y a ser cada día más cristianos, más obedientes a la palabra de Dios. Hay gente que no oraban solamente en la iglesia y por causa de una tribulación se han puesto a orar todos los días. Y termina la tribulación, pero se les quedó la costumbre de orar todos los días. Entonces, ¿les fue para bien o no? Fue para bien. Gente que no tenía fe ni siquiera como la de un grano, la mitad del grano de mostaza. Como estos discípulos, hombres de poca fe. Pero después de las pruebas, después de la tribulación, después de la escasez, después de la enfermedad, después del conflicto, se dieron cuenta de lo grande y poderoso que es Dios. Y entonces en vez de menguar, crecieron. Para eso es la prueba y para